La República Dominicana ha sido, sobre todo en sus horas de democracia representativa, un país de proyectos sin terminar, proyectos sin completar. Y esa situación de tener proyectos y de tener procesos inconclusos es la que posibilita que hoy, en el año 2019 y de cara a los comicios del año 2020, parte de la promesa electoral sea resolver las mismas problemáticas que aparecían en los periódicos hace medio siglo. Se habla de la pobreza, se habla del acceso pues al trabajo, a la vivienda digna, se habla de la desigualdad, se habla obviamente de la seguridad y obviamente del trabajo de las agencias que están por ley compelidas a garantizarla. Se habla también todavía de un montón de obras e infraestructuras que están en el proceso de terminarse, ampliarse, construirse, diseñarse y probablemente todavía algunas duermen su sueño en la mente de sus creadores. Esta situación de procesos inconclusos, yo diría que nace quizás con la misma república, pero se ha tenido sin duda algún agravante histórico reciente y del cual todavía pudiera decirse que sus huellas y sus efectos están de manera permanente. Es lo ocurrido, señores, hace 56 años, cuando en un 25 de septiembre era derribado el gobierno del profesor Juan Bosch. La dictadura de Trujillo, hay que de alguna manera decirle a los más jóvenes que su proceso de culminación no es tan simple como los disparos recibidos en la noche del 30 de mayo, sino que después de esta situación hay un proceso político que viene dándose de desmonte del totalitarismo, y cuando la gente comienza a entender que una vez muere Trujillo, mueren con él las condiciones que le daban equilibrios a su especial y particular régimen. Es decir, muerto Trujillo, no había tantas cosas a las que temerle para expresar cosas que durante 31 años aquí no se expresaron. Entre ellas la pertenencia o no a corrientes políticas, a corrientes ideológicas. Poco tiempo después de la muerte de Trujillo y cuando una parte de la población de alguna manera hizo la digestión del acontecimiento histórico, mucha gente que había hecho fila para ver el féretro del dictador, para acompañar esa enorme, quizás la más larga de la historia, fila que acompañaba pues al vehículo fúnebre hasta San Cristóbal, mucha de esa gente, una vez liberada de las cadenas mentales, fue la misma que tumbó las estatuas y que quemó los monumentos y que quitó con furia los letreros de Dios y Trujillo, y que en esta casa mandaba el jefe, entre otras peripecias que había que hacer para disimular una especie de loor, de amor y de adoración que no todos sentían de corazón. Tras estos meses particularmente importantes posteriores al ajusticiamiento del tirano, el entonces presidente Balaguer, quien pasa de ser presidente títere a presidente real en cuestión de horas, tendría que hacer valer esos poderes frente primero a los remanentes familiares del Trujillato. Estaba un Ramfis Trujillo, al que no le interesaba seguir en el país, más bien tenía como destino disfrutar las riquezas malavidas del trujillismo y seguir su vida de playboy, de Casanova, en tierras europeas especialmente. En el caso de sus hermanos, se iría a Portugal Héctor Bienvenido, quien había sido presidente de la República hasta 1960 y quien terminaría, según algunos, con la mayor cantidad de dinero con la que salieron algunos de los remanentes del trujillismo. Quien sí tal vez tenía intenciones en algún momento de convertirse en un cabecilla político, fue rápidamente desanimado en esa intención y era José Arismendi Petán, el entonces dueño de las tierras de Bonao y anteriormente, al igual que Trujillo, pues una persona que amaba hacerse con propiedades que otros habían acumulado, especialmente el ganado y la tierra. Tras la salida de esos actores, viene pues un proceso donde el propio Joaquín Balaguer le tuvo que hacer frente. Aparte de la ira acumulada de ese pueblo, vino una famosa huelga enorme, duradera, donde termina ese entonces presidente refugiándose en la Nunciatura Apostólica y termina un Consejo de Estado haciéndose cargo de las particularidades de ese entonces, llamando a las elecciones. Ya había llegado al país una avanzada del Partido Revolucionario Dominicano desde La Habana y otras fuerzas políticas comenzaban a organizarse. Al finalmente se dibujaba para diciembre de 1962 un escenario electoral donde, amén de los candidatos, que fue una cantidad importante de candidatos,
Dos de ellos se disputaban principalmente las simpatías. Viriato Fiallo, con el discurso del látigo, del castigo al trujillismo, con el discurso de ajustar cuentas con las élites que aún pululaban en el país y se servían de la mesa de su fidelidad al trujillismo, y un profesor Bosch que había recogido enormes experiencias políticas en su estadía en Cuba, en su estadía en Centroamérica, en su estadía en otras partes, y que con una inteligencia, yo diría incluso muy por encima de la media, y tal vez sin el trabajo de los asesores políticos que ahora se ha puesto tan de moda, hizo un discurso más que nada de reconciliación. Habló del borrón y cuenta nueva, tomó la radio para hacer de ella un instrumento no solo de proselitismo político, que lo fue, sino también un instrumento didáctico para hablar de los tutumpotes, para hablar de los hijos de Machepa, para hablar de la alcachofa, para hablar de todas esas figuras simbólicas que le permitían transferir una parte de sus ideas al electorado. Y esta, sin dudas, combinación atrajo a mucha gente. Eso incluye, por qué no decirlo, a quienes, habiendo sido afectos al trujillismo, querían en democracia votar por un presidente que también no estaba promoviendo el castigo social. Y eso le permitió al presidente Bosch, entre otras cosas, ganar con una mayoría importantísima de los votos. El día 20 de diciembre, recuerden que se vota también por asambleístas constitucionales, los cuales terminarían llamando una nueva constitución, terminarían sancionando esta constitución, una de las más liberales en la historia del país, y como se ha dicho muchas veces, muy avanzada en términos sociales, y dándole herramientas al presidente de la República para hacer transformaciones importantes, sobre todo de un Estado enorme que había tomado como herencia para el pueblo dominicano las enormes empresas oligopólicas y monopólicas en algunos casos que habían pertenecido al dictador. Ese inicio de ese proceso de transformaciones se iba a dar en un contexto, señores, muy forzoso. Primero, de una sociedad no habilitada, no acostumbrada todavía a la democracia como tal, al espacio entre personas que votaron a favor o en contra de quien resultó ganador, y donde a través de la opinión, la denuncia, la protesta, se podían dar distintos escenarios para exigirle a los gobiernos, mientras estos cumplían, en la medida de sus posibilidades, con lo prometido en campaña política. Los 7 meses de la presidencia del profesor Bosch se dan en un contexto también de guerra fría hemisférica, donde el triunfo de la Revolución Cubana el día 1 de enero de 1959, pero, sobre todo, más de un año después, la posterior declaración de los líderes de esa revolución de que la misma tenía una inclinación socialista, terminaba generando un contexto muy difícil, sobre todo para un régimen de carácter muchísimo más libertario, sin duda, que los que habíamos tenido antes, como era el caso del profesor Bosch. Cuando el 25 de septiembre se lleva a cabo el golpe de Estado, es bueno recordar que se habían dado varios procesos holguísticos nacionales llamados por empresarios que, entre otras cosas, se identificaban con las famosas juntas de reafirmación cristiana, con los movimientos anticomunistas, con, sobre todo, las enardecidas denuncias radiales de algunos importantes protagonistas como Láutico García, Rafael Bonilla Ibar y otros oradores que se hicieron muy célebres, muy famosos en esa época, por hacer, sobre todo, acusaciones al profesor Bosch de que él mismo tenía inclinaciones relacionadas al marxismo. Qué curioso que sería después de ese golpe de Estado de 1963, después de un golpe de Estado contra un presidente moderado, el profesor Bosch terminaría estudiando las tesis del marxismo y durante un tiempo abordando alguna de ellas, y terminaría incluso asimilándolas como el concepto de dictadura con respaldo popular, entre otros aspectos que terminaron siendo parte de su pensamiento y que creo, hasta el último día de su vida activa en política, estaba evolucionando en alguno de esos temas. Este golpe de Estado, en solamente 7 meses, también impidió a una gran generación reconocer algunos aspectos que durante ese breve lapso de tiempo tuvo este gobierno. Uno de los primeros es el tema de la honradez, es el tema de la visión que tenía el profesor Bosch hacia la transparencia en el uso de los fondos públicos, y sobre todo cuando se presentaron las primeras acusaciones de corrupción. Algunos de sus colaboradores, sus históricas palabras de que el presidente no tenía ni parientes ni arientes y que todos los funcionarios que estuviesen en la administración pública tenían que hacerle frente a acusaciones de ese tipo, terminando incluso con la separación de quien había sido uno de sus principales colaboradores hasta ese entonces. Esos 7 meses de gobierno, del que mucha gente ha dicho, presentan a un Bosch supuestamente débil y que no tenía deseos de gobernar, también hacen que mucha gente olvide una de las peores crisis diplomáticas y militares que ha tenido la República Dominicana en los pasados 60 años. Y fue la crisis que provocó el rodeo de la delegación dominicana, de la Embajada Dominicana en Haití, la cual provocó
y yo creo que de manera legítima, que el presidente de la República amenazara con la movilización de su ejército, entonces uno de los más poderosos de América Latina. Es bueno recordar eso. La aviación dominicana tenía en ese entonces más de 200 aeronaves, la inmensa mayoría de ellas aeronaves de combate con capacidad de bombardeo incluso en territorios bastante lejanos al país, y un ejército que había sido armado, sobre todo bajo las visiones geopolíticas de la dictadura, y que permanecía siendo poderoso. Incluso ese poder terminaría, si no, volviéndose en contra, por supuesto, del gobernante, dado los ruidos de sables y finalmente la voluntad golpista de una buena cantidad de sus gobernantes. Las razones por las cuales mucha gente apoyó el golpe terminarían siendo recogidas en muchos libros, en muchos ensayos, en muchos artículos, pero me queda claro que si al día de hoy muchas de esas personas estuvieran vivas y se le pudiera preguntar, sobre todo viendo el resultado de lo que posteriormente ocurrió, es muy posible que se lo hubiesen pensado dos veces antes de darle culminación a lo que había empezado simplemente como una conspiración desde ciertos puntos, desde ciertos grupos de élite de la sociedad. El golpe a Bosch no es un golpe solamente al que fue un gobernante por 7 meses. Fue un golpe también a la aspiración de la República Dominicana, terminada la dictadura, iniciar un proceso natural de que cada 4 años hubiese elegido gobernantes de manera democrática y hubiese comenzado un camino al desarrollo, a la alfabetización, a producir un recurso humano preparado y capacitado para integrarse al tejido productivo, de producir instituciones sólidas, respetadas, que las mismas no dependieran de un caudillo. Todas estas cosas fueron gravemente lastimadas un día como hoy hace 56 años, y en el camino se nos perdieron tantas cosas que obviamente no van a dar los minutos que poseemos para terminar de dar cuenta de ellas, pero sin dudas comenzó la era de los procesos inconclusos, una era que yo pienso en 2019 todavía no hemos logrado superar.